primer episodio de Carga Positiva, un nuevo podcast en el que pretendemos hablar de energía solar, movilidad eléctrica y todo lo que tiene que ver con estos temas. Y estoy aquí con mi amigo Marco, como se empiezan todos los podcasts, con amigos, que es un emprendedor, experto en energía solar, carga. Marco, bienvenido. Muchas gracias, Camilo. A todos, bienvenidos a este nuevo podcast donde esperamos resolver y acompañar muchas de las dudas que todos hemos tenido, o sea, yo las he tenido, de la mano también de Camilo, una persona apasionada y emprendedora en los temas que tienen que ver con movilidad eléctrica. Y hoy comenzamos con la verdad de los primeros 8.000 kilómetros con Tesla, que los dos estamos cumpliendo nuestros 8.000 kilómetros o cercanos. Bueno, Marco, iniciando ahora sí con esta conversación, a calzón quitado, como se dice, ¿vale la pena tener un Tesla en Colombia? Bueno, comenzamos por el final, ¿sí o qué entonces? Así es. Para mí sí. Y es una conclusión que no necesariamente tiene que involucrar que todo sea bueno. Es una conclusión que involucra que la balanza está inclinada hacia lo bueno y no hacia lo malo. Porque me parece algo muy importante que cuando entramos a mirar a YouTube, cuando entramos a ver a muchas partes, el vehículo es perfecto. Y los títulos, porque estamos llenos de títulos en YouTube que dicen las 5 cosas malas de Tesla. Y entramos a mirar y nos encontramos son 5 cosas nuevas. A mí eso nunca me ha dado confianza de que solamente algo tenga cosas buenas, pero lo que sí puedo decir es que la balanza se inclina. Sí. Yo también comparto la misma idea. No es perfecto, ningún carro será perfecto, partamos de ahí, ¿cierto? Con fallas en la marca, como todas las marcas. Sobre todo comenzando. Comenzando, sí. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Colombia actualmente se venden alrededor de 20.000 vehículos eléctricos mes, ¿cierto? Tesla vendió 25.000 en 3 meses, no porque lo diga Tesla, fue la cifra que dio la superintendencia cuando hizo la investigación. Yo creo que ninguna marca en Colombia hubiera podido soportar una logística de 25.000 carros en 3 meses. Sobre todo con las otras marcas sintiendo la competencia, respirándoles en la nuca. Exacto. Y haciendo sus cositas para que el ejercicio tampoco les saliera tan bien. O sea, han tenido que caminar un camino con muchas situaciones en contra. En mi caso, desde que iniciamos esto, que fuimos, tú fuiste la orden número ¿qué? 14. 14 para Model 3. Ajá. ¿Sí? Yo fui la orden como 60 sí. para Model Y. Y lo primero que es frustrante es el proceso. La realidad es que es un proceso frustrante para que ya ahorita comencemos a hablar del vehículo. Quitando el proceso a un lado, que mi descripción que resume todo lo que sucede es esa. Sí, y con el agravante de que pues al ser Tesla es una marca muy mediática y genera todo tipo de opiniones y contradictores y a favor y todo. Solamente por poner un ejemplo, de Tesla ya hablaron en la W, que fracaso, que las entregas, que no sé qué. Se quebró Ferrari Colombia, clientes con 2.500 millones puestos en una cuenta y no hay quien responda, y hasta ahora no he escuchado ningún medio de comunicación hablando de eso. Entonces, digamos que a veces hay ciertas... Pero sin embargo el número de clientes es distinto, o sea, no son los mismos que sí, claro, el Ferrari. Totalmente. O sea, la masa no es tan mediática como es de mediática en Tesla. Totalmente. Pero yo también he sentido en Tesla, y esto no lo sostengo sino dentro de este podcast, que como dicen, Tesla también tiene sus grupos que ayudan a que si hablas bien, suba tu posición, y si de pronto hablas mal, te ahogan. O sea, la verdad es que expresar un punto negativo de un vehículo Tesla es complicado porque hay mucha pasión en medio de la marca. Sí. A mí pues que me gusta hacer como lo digo, lo positivo es más y es la verdad, pero no podemos decir que sea algo que todo sea positivo. Claro. Entonces, cuando nombramos algo negativo, no es que nos estemos enfocando en lo negativo, sino que estamos hablando de una experiencia de usuarios reales, donde no estamos promoviendo una marca, sino que estamos compartiendo nuestra experiencia. Listo, entonces aprovechemos ese concepto para hablar en estos primeros 8.000 kilómetros de lo negativo. ¿Qué has encontrado negativo en el Tesla? Arranquemos por lo bueno. Estamos Listo, comenzando el podcast y se llama Carga Positiva. Bueno, vamos con lo bueno entonces. Que lo malo quede al final. Listo, de una. Que nos esperen otro ratito. Listo. Entonces, cosas positivas en estos primeros 8.000 kilómetros.
En tu experiencia con un Model Y. Comencemos Y yo hablo con Model 3. Listo. Comencemos con que se me olvidó llevarlo a la revisión de los 5.000 kilómetros. Ah, bueno, eso es un punto muy positivo. Yo me ahorré el viajecito a Medellín y la plata de la primera revisión porque No hay primera revisión. No hay primera revisión. Pues tengo 7.600 kilómetros, ni me di cuenta que los tenía. O sea, por algún motivo estaba escuchando a un amigo que tenía que llevar un carro nuevo a la primera revisión de los 5.000 primeros kilómetros y yo, ups, yo ya pasé por ahí. Lo único que le he tenido que hacer al carro, que sí se lo tuve que hacer, fue echarle agua para el limpiaparabrisas. Que de hecho hasta me demoré para echársela. Sí. Estuve andando varios días sin el agüita del Y le avisa uno, ¿no? parabrisas. Tiene una alerta que notifica que el líquido está bajito del limpiaparabrisas. Bueno, en mi caso yo sí tuve que ir una vez a Medellín. Aproveché para hacerlo en un puente y viajar, entonces fui el viernes y ya me quedé todo el fin de semana en Medellín a una garantía porque se me estaban encendiendo las luces internas del techo y me las cambiaron sin ningún problema, sin pagar. Pero fue algo básico, que no impedía el movimiento del carro. Sí, no, fue algo pues muy... ¿Y cómo te fue? Muy bien, me pareció muy práctico porque por la aplicación, en el menú de servicio, escribí lo que le pasaba. Desde el celular, desde el celular. ¿Tuviste que llamar a un call center? No, cero, nada. Toda la comunicación vía aplicación. Entonces abrí la aplicación, me metí al menú de servicio, escribí lo que pasaba, se me están encendiendo las luces. En la aplicación hay un menú que llama servicio. Ya. Y ahí uno pone el caso. Entonces escribí, se están encendiendo las luces, y la inteligencia artificial te responde y te dice, entiendo que te está pasando eso. Cuando yo dije que sí, me dijo, yo no lo puedo resolver, agenda una cita y me salió un botón para agendar la cita. Agendé la cita, a los 2 días me escribieron, ya solicitamos los repuestos, no es necesario que lo traigas a esta cita. Cuando lleguen los repuestos te avisamos. A los 3 días me dijeron, ya los repuestos están acá, programa la cita. La aplacé 2 veces porque yo quería aprovechar que hubiera un puente para irme de paseo y la aplacé 2 veces y cuando ya la confirmé, listo, fui, me estaban esperando. Un sitio que sabemos que seguramente será provisional, pero muy bien decorado, con café, con cositas, aire acondicionado, internet. Mi arreglo sí se demoraba como 4 horas, entonces me dijeron, pues puedes venir en 4 horas. Fui, me di una vuelta y volví, el carro perfecto, me lo entregaron todo funcionando, luces nuevas. Y después calificar el servicio. Ya, bueno, otra cosa. Cuando uno solicita la cita, primero le envían a uno una notificación del presupuesto, si tiene valor o no, y uno lo aprueba desde la aplicación. Pero yo iba gratis, entonces me decía presupuesto 0, aprobado, sí, lo aprobé. Cuando tiene valor le dice a uno que inicialmente me salió un mensaje unos días antes de limpiar las cámaras del parabrisas. Yo lo hice, yo soy muy manitas, entonces me busqué un video en YouTube y lo hice. Tesla cobra 90.000 pesos. ¿Salió un mensaje qué? En la pantalla del carro decía, hay una obstrucción, limpiar la cámara del limpiabrisas. Pero eso pues está tapado ahí en el limpiabrisas, entonces... No es coger un trapito y limpiarlo. No, ¿qué? Entonces yo me metí a YouTube, busqué el video, cómo desarmar esa parte de la cámara y limpiar el parabrisas. Eso es algo que a mí me ha parecido genial con este tema Tesla. Sí. O sea, yo me siento cuando tengo el Tesla como si tuviera un iPhone y me fuera a conseguir un forro para el iPhone. Encuentro de todo. Sí, de todo. O sea, los gallos que yo quiera, sobre todo que tiene espacio para meterle gallos y cosas. Y también que me permiten buscar por internet. A mí me pasó algo para interrumpirte de un pedacito y fue que quería ver cómo ponerle, estoy investigando cómo ponerle el cargador para las bicicletas, porque eso sí fue algo que de lo que tengo chuleado que me hace falta en Tesla, y es cómo cargar las bicicletas para salir a montar en ruta o en montaña. Entonces estoy investigando y aparecía todo el catálogo, el manual paso a paso de cómo hacer todo el desbarate de la parte trasera del bumper para montar el rack, para montar el equipo para el portabicicletas. Ya me llegó, pero eso se los voy a contar después. Bueno, excelente. Entonces, en cuanto a la solicitud de servicio y la atención y todo, me pareció genial. Todo por la aplicación, nunca tuve que hablar con nadie. En mi caso fue muy rápido, repuestos en 4 días. Yo fui el que demoré la cita porque la aplacé 2 veces, pero todo me pareció muy chévere. Entonces, ¿qué otro punto negativo? ¿Qué otro punto positivo? A mí me pasó algo parecido con lo que tiene que ver. Yo tenía mucha duda. Digamos que de los miedos más grandes que tiene uno cuando se mete en esto, sobre todo cuando tenemos esa experiencia en el arranque tan compleja para que entreguen el vehículo, para que respondan, es cómo me va a ir en el after sales, cómo me va a ir después. Y yo ya me había metido en 3 de para la familia. Entonces yo dije, no, pues yo voy a poner aquí de un sonidito, el ruidito que tienen los Model Y. En la suspensión delantera. En la suspensión que delantera. Hicimos un video de eso en las redes sociales, ¿no? Y nos hicieron hate. Sí, o sea, pues, qué pena, los que quieren escuchar la verdad, es otro
este es el podcast, pero los que no quieren escuchar la verdad, la puerta es otra. Sí, sí. Sí, nosotros, vuelvo y digo, el balance es positivo, pero sí hay cositas de atención, cada cual valora cuánto vale cada una. Entonces, armé la cita también y pospuse, hasta cuando ya pude ir. La revisión, que no lo pudieron solucionar, pero fueron extremadamente amables. El sitio súper cómodo, aire acondicionado, cafecito. Casi que llegas que ya conociéndote, tienen tu nombre, conocen tu carro, conocen las veces que has reasignado la fecha. Y se demoró 4 horas y nada, me lo entregaron hasta lavado, bonito. Sí le organizaron algo que me salió con un detalle en pintura y también me lo organizaron. Digamos que en ese momento, aunque no hayan solucionado todavía eso del sonido, porque creo que es algo masivo, la atención y el servicio fue muy ágil. Así lo sentí yo. Sí, realmente a mí también me pareció muy, muy práctico. Listo. Otro punto destacable de estos primeros 8.000 kilómetros. De estos primeros 8.000 kilómetros, la robustez que se siente en el carro. O sea, desde que tienes el timón cogido, yo digo, mire, yo he tenido experiencias con Toyota, con Mercedes. Algo que se siente muy rico es sentir que usted va en un carro que responde y que no es de juguete. Entonces, desde la aceleración que tiene, que es hermosa, o sea, es algo que uno disfruta mucho. Tengo un amigo del alma que es muy de el sonido de los carros, que dice, yo nunca me voy a montar en un carro, llama Javier, en Medellín. Yo nunca me voy a montar en un carro eléctrico, eso es una nevera, ¿cómo sale usted a viajar en una nevera? Y se montó conmigo. Y con ese fue que me quedé sin carga y casi no encontramos dónde cargar hasta el 1%. O sea, me imagino ahí diciendo, yo le dije que... pero ni con eso, ya ahorita ya quedó loco con el Tesla. O sea, digamos que la sensación del rugido del motor es totalmente compensable con la sensación de aceleración y esa sensación que da estar dentro de un vehículo eléctrico. Y el Tesla, desde el timón, la sensación y de todo lo que es la guantera y lo que tienes alrededor, da una sensación muy agradable. Okay. Eso para mí es otra cosa positiva. Su turno. Mi turno. Bueno, en cuanto a, para continuar más o menos por la misma línea, en cuanto a sensación de conducción, pues yo he tenido Mazda, 2 Durango, que hizo un cambio diferente, ¿no? Es un carro japonés a una camioneta americana con una suspensión súper suave, grande. He manejado también Mercedes y como tuve canal de YouTube de carros, pues pude acceder a muchos carros y manejar muchísimos carros. Y la sensación de conducción en el Tesla Model 3 sí es muy deportiva, es demasiado deportiva, incluso pues mucho más que en el Model Y, obviamente, porque es un automóvil. Se siente muy bien la dirección, responde muy rápido, el carro es muy pegado al piso y esa parte me gusta mucho. Que sí extraña uno, por ejemplo, de los otros carros que he tenido, la altura al piso. Te ha dado muy duro la altura. Es algo en el Model 3 que la gente dice. Sí, lo que pasa es que en Bogotá. Lo que pasa es que es dependiendo de lo que a uno le guste sentir de un carro. Entonces, los que tienen BMW Serie 2, Serie 3, tienen prácticamente la misma altura del Model 3. Entonces, digamos que es una persona que le gusta ese tipo de carros, pues sabe que es un carro bajito y que va a pegar en alguna parte, ¿cierto? Que lo agrava un poco en el Model 3, la distancia entre ejes. Más que la altura, es la distancia entre ejes. Porque hay mucha distancia entre ejes. Lo mismo lo he notado yo en el Model Y. No es que sea un vehículo tan alto. O sea, realmente entre un Mercedes C200 y el Model Y, yo siento incluso por la distancia entre ejes quizás. Como si fuera más bajito el Model Y. Como si fuera más bajito el Model Y. Sí, claro, ese es el gran problema. Sí. Y hay algo muy especial que noté en el Model Y, que está dentro de las cosas negativas, pero pues están allí, y después se me olvida esta porque no es tan frecuente, y es que en la configuración Helix, cuando atrás está full de personas, o sea, van 3 personas atrás, la llanta pega contra el guardabarros. Algo que hace mucho tiempo no me pasaba en ningún vehículo. Carro. Antes me llegó a pasar cuando uno tenía un carro y le ponía las llantas anchas, pegaba y era normal. Luego, cuando el carro venía ya de nuevo, con las configuraciones de fábrica, eso no me pasaba. Con el Model Y me pasó
Y sí se siente un poquito, pero es solamente cuando van tres que no es tan normal Sí. que vayan los tres. Yo creo que para también mí. es mucho de percepciones y gustos. A mí sí, me pega en las entradas a sótanos mal hechas y en los policías acostados mal hechos, pero en los que tienen las medidas Eso hay reglamentarias. mucho acá. Ah, no. Ahí, pero mira que en estos días estuve grabando un video para mi canal de Pero el TikTok. Model Y no es que no es que yo esté exento de eso. No, 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 O sea, no, a para mí me ha nada. pasado también. Sí, claro. De hecho, en estos días estuve grabando un video para TikTok, para mi canal, porque mucha gente me pregunta cómo te ha ido con la altura. Y en Pereira, en la mayoría, no pega en ninguna parte. Medellín, ¿qué tal? Medellín también me ha ido muy bien. En la entrada a algunos sótanos me ha ido mal. Pues no mal, pero se roza, pues. Entonces no es tan grave. Cuando las cosas están hechas, digamos que con las medidas reglamentarias, perfecto. Ahora, he pasado muchos por esos que les dicen pompeyanos, que es un policía acostado con la parte de arriba plana, Sí. y perfecto aquí en Pereira. En entradas a algunos sótanos de edificios residenciales, sí. Cami, ¿cómo te ha ido con las llantas y los huecos? Las llantas y los huecos. Sí. No las llantas y los sardineles, no, las llantas y los Ok, huecos. bueno, lo he metido por destapadas, no trochas, pero sí destapadas, y no he tenido problemas con las llantas. Me he metido algunos huecos, como es normal, yo viajo bastante, he ido 3 veces a Medellín, 2 veces a Cali, y obviamente me tengo que comer algún hueco, pero hasta ahora sin problema. Me he pinchado una sola vez, pero fue un tornillo, de resto no he tenido problema, he visto llantas estalladas, todo, yo a veces me pregunto, pero ¿a qué velocidad tenía aquí para que le estallara la llanta? Pues, Yo he porque sentido, no veo cómo, pero a mí hasta ahora me ha ido bien, es mi experiencia, me ha ido muy bien. yo en los Helix he sentido que en su trabajo normal de las llantas y en los huecos incluso me han parecido muy resistentes. La calidad del rin sí se me ha hecho, en mi caso, no tan, digamos que se rayan fácil, pero muy profundo también, o sea, como si la capa de pintura fuera muy gruesa, pero es un comportamiento que es más, el carro lo sientes más pequeño de lo que realmente es. En mi Pero caso, se o sea, el rayan carro es en los realmente- bordes del rin. En los bordes del Ah, ok. rin, la llanta pues como no alcanza a cubrir del todo. Exacto. Mira que a mí me pasaba eso en la Mazda CX-30 cuando la compré. La llanta, el rin quedaba muy a ras con la llanta, entonces no había una barriguita de la llanta que protegiera el rin ni nada, entonces sí se me rayaron mucho al principio. Ya después le cogí el tiro y ya después compré unas llantas con un perfil diferente y ya les da un poquito de protección. Entonces en el Model Y, la otra versión que la tiene mi esposa, que es con la llanta RIN 19. RIN 19, Ujú. excelente. O sea, a mí porque me parece espectacular el Helix. Sí. Pero si a mí me preguntan cuál de las dos configuraciones, la del RIN 19 es ganadora. Sí, yo también tengo Es 19 mucho más y está guerrero. perfecto. Pero no me ha parecido mala la configuración de Helix. Sí. De hecho, como llanta, quitando lo de las partes laterales y las situaciones laterales, porque inclusive muy despacio, alcancé a tocar un sardinel y una esquinita de la llanta se me cortó. Sí, a mí también me pasó a los 20 minutos de la entrega del carro. 20 minutos después ya tenía la llanta y el rin dañados. Entonces las llantas son muy delicadas en la parte lateral, me parece a mí. En el resto de desempeños me ha parecido normal. Lo que pasa es que también cuando uno recuesta una llanta en un andén, en un carro de 2 toneladas, pues se tiene que masticar la llanta. Pues Sí, es que muy el difícil peso- que no, es el que es muy peso, pesado. es muy pesado el carro. Sí. Ahorita que lo dices, Pero yo eso creo que también hace es eso. que la sensación de conducción sea más buena, porque es que el carro está pegado al piso por el peso mismo. Y como el centro de gravedad es tan bajito por las baterías, pues eso hace que se sienta más deportivo. Bueno, y eso nos va a dar espacio entonces a otra cosa, que yo la calificaría dentro de lo bueno, que también tiene otro lado No que tan bueno. no tan bueno, que es el frenado, desacelerar y que el carro te frene. Listo. ¿Cómo Ok. la ves? En el Model 3, teniendo ya la sensación, habiendo probado tu camioneta y todo, pues en el Model 3 se frena mucho mejor. Frena mucho más. La aplicación de los frenos, claro, en el Model Y cuando uno pisa el freno, uno hay situaciones en las que siente que eso no va a frenar. Se demora, es más larga la frenada. O al menos esa es la No, sensación. eso fue en esa ocasión. En esa ocasión. Ahora ya mejoró con las Cambió. actualizaciones. Ah, ok. Notablemente. Eso, Sí. eso lo actualizaron por software y en el Model Y, aunque mi percepción aún sigue siendo de cuidado, Sí. ha mejorado con las actualizaciones notablemente. En el Model 3 también es de cuidado. Yo, por ejemplo, cuando conduzco el carro de mi novia, que es un Mazda 3, Pero ahí estamos hablando cuando presionas el freno. cuando presiono el freno. Cierto. En el Mazda 3, ¿sabes? Como estoy acostumbrado al tacto de Model 3, a veces piso ese freno y ese Mazda 3 se para
como si se hubiera frenado automáticamente por alguien detrás. O sea, frena demasiado comparado con el Model 3. Y cuando uno lo tiene, es que no sabe uno cómo de qué separar. Porque Sí. ahí eso me hace acordar, yo tengo configurada la función hay una función donde él tiene frenado de emergencia automático, cuando él detecta y lo tengo sensible. Entonces me ha pasado que yo no me doy cuenta, pero hay alguien que trata de pasar la calle y él me ha frenado en seco. De una, sí, eso frena de una. De una capacidad y una velocidad de reacción impresionante. A mí me pasó en Cerrito, saliendo de Pereira. Ahí ¿cómo es que llaman? Por las arepas. Por esa zona de las arepas, hay un policía acostado ahí. Y entonces el carro adelante frenó. Yo también le apliqué el freno, pero el Tesla dijo, este man no va a alcanzar a frenar y se paró en el freno. Alcancé a escuchar el chirrido del carro atrás. Mire. Ahí me asusté. En esas situaciones uno se asusta porque uno cree que le van a dar, el de atrás le va a pegar el golpe. No, Porque el de atrás mucho. y el cinturón. O sea, tú sientes que si fuera sin cinturón, No. te dabas contra el parabrisas. Sí. Sí. Hay algo que me pareció a mí muy especial y es que yo digo que él hasta identifica o detecta las caras de las personas. Porque a mí me pasó una situación donde quien estaba tratando de pasar la calle era una persona, digamos, en estado de alicoramiento. Y él como detectó los movimientos, incrementó el nivel de riesgo por los movimientos, porque esas frenadas ya me han pasado en varias ocasiones, pero en esta la hizo con mayor antelación. Sí, ahora hago la salvedad, no solamente es en los Tesla. Digamos que Tesla es muy sensible. A mí en las X30 también me pasó varias veces. Incluso una en un semáforo, cuando fui a arrancar, yo estaba de primero en el semáforo. Alguien hizo el amague de meter la pierna como para pasar la calle y la X30 se frenó inmediato y el de atrás casi me da. O sea, no es exclusivo de los Tesla. Pasa que en el Tesla sí es como más sensible, es más... A mí me parece que es más eficiente, porque también me ha pasado que yo voy en carretera, pues estamos hablando de cosas que a mí me han parecido descrestantes. Pues a mí me pasó también que iba en carretera y era una vía de doble carril. Yo me iba a pasar al otro carril, vi y no vi nada, me pasé, pero no vi nada porque era una posición medio en curva que no me iba a adelantar nadie, solo me iba a pasar de carril y él de una corrigió. Y es que venía arriba una moto A toda, que donde yo me hubiera pasado, pues al menos el de la moto se hubiera llevado un gran susto. Sí. Y él de una corrigió. Eso me pareció también descrestante. Sí, tiene cosas muy chéveres. ¿Ya te pasó la de que estás estacionado y vas a abrir la puerta y no abre? Sí. Porque viene un carro por un lado. Sí. Ese me pareció chévere. Aquí antes de llegar me ha pasado, me pasó. Entonces uno llega, parquea y usted va a abrir la puerta como normalmente la abre y ¡tin! No abre. Y le aparece en la pantalla que aplicó una protección de entorno, algo Ajá. así es que se llama. Ahora, por el lado de consumos, nosotros no somos muy de controlar eso, simplemente disfrutar el carro, pero consumos. Yo, en mi experiencia, que he ido 3 veces a Medellín, salgo de Pereira con el 94% y llego con un 30% de batería a Medellín. Estamos hablando que son más o menos 250 kilómetros. En el Model Y. En el Model 3. En el Model 3. Model 3. Tracción trasera, que es el mío, ¿cierto? Yo satisfecho con la autonomía. Creo que 460 kilómetros por carga es suficiente para ir a Bogotá, Medellín, Cali. Me ha parecido, contrario a lo que de pronto pensé antes de comprar, que yo decía, pucha, me voy a estresar con el tema. Más que yo no vivo en Pereira, yo vivo en una finca a 1 hora de acá. Y yo decía, pucha, esa viajadera, ¿cómo voy a hacer para cargar? Se llenan los cargadores. Y no, hasta ahora me ha parecido menos traumático de lo que A mí, hubiera podido ser. yo ya sabía que en los vehículos eléctricos habían diferentes estándares y yo ya sabía que cuando dicen, por ejemplo, en el AWD 600 kilómetros, eso es un estado ideal. Pero yo no sabía cuánto iba a dar, realmente. Yo creo que tengo de los poquitos datos reales pues, que tienen que existir porque me quedé con el 1% de carga. O sea, llegué casi que al 0% de carga cuando encontré electrolinera donde cargar y eso me anduvo 457 kilómetros. Yendo a Medellín desde el eje cafetero. Cupo lleno. De hecho, fui hasta Río Negro. En Río Negro bajé a Medellín, volví a subir a Río Negro. Y ahí ya
Fue Y donde casi ahí con ya el fue uno. donde la comencé a ver grave, porque yo estaba haciendo todo eso tratando de esperar un espaciecito para cargar donde no me tocara esperar 2 o 3 Y el horas. carro iba full, con cupo lleno. Sí, Ok, sí, sí, perfecto. sí. Y Entonces, es un long range, ¿no? es un long range, Un dual motor, pues, para dual motor. lo que venden en Entonces, Colombia. ahí viene algo de lo que cada opinión es personal. O sea, yo no quiero influir en el gusto y el placer de otros. En mi caso, esperar es muy difícil. A mí no, para Totalmente. mí es muy complicado pasar 2 horas esperando un turno en una electrolinera. Por eso fue que llegué hasta el 1% en esa ocasión en Medellín, porque en Medellín hay un déficit de electrolineras que después de Medellín, Bogotá. Cosa tan impresionante. Entonces, en el long range, mis expectativas eran superiores a la comodidad de uso de batería. Pero esa comodidad tiene mucho que ver con dónde voy a cargar. Entonces yo con 455 kilómetros reales llego a muchas partes. El problema es que allá tenga dónde cargar. Que eso Exacto. no tiene que ver con Tesla, o sea, eso no tiene que ver con mi vehículo eléctrico. Eso hoy día tiene que ver con cualquier vehículo eléctrico. Pero sí siento que, mire, esto cambia todo. O sea, yo me puedo quejar de todo lo que tiene que ver con esperas y complejidad de cargar. Pero mi experiencia con Tesla, que sé que no lo tienen otros de una forma tan acertada, es la proyección de con cuánta carga voy a llegar. Entonces yo llego en la casa, salgo. Cuando voy a viajar, el AWD lo pongo al 100% y me dice, en su destino va a llegar con tanta carga. Y nunca me ha pasado que llegue con menos de eso. A mí también, exactamente me pasa con el Model 3. Por No ejemplo, importa cómo maneje. ese trayecto Pereira-Medellín, la última vez que lo hice, me decía que llegaba con el 25, llegué con el 30. Y aire acondicionado todo el tiempo, andando a un paso bueno, eh, y me ha parecido muy bueno eso, que he ido perdiendo la ansiedad De carga. de carga. Eso, para mí eso es Con lo el tiempo mejor. la he ido perdiendo. Este fin de semana me pasó, iba para la finca, estamos a una hora de aquí, salí con el 30% y dije, no, alcanzo a ir, volver, y efectivamente hice todo. Yo, 6 meses atrás, bueno, hace un mes, hace 4 meses me entregaron el carro, en esos primeros días no hubiera hecho ese viaje con un 30% de batería ni loco, ya lo hago tranquilamente porque sé con cuánto llego a la casa. Vea cómo ha sido con la ansiedad de carga, cómo ha sido mi proceso lógico emocional. Cuando reclamamos el carro en Bogotá, mi primer viaje fue para el eje cafetero. Yo me acuerdo que salí como con el 60-70% de carga y eso decía que yo llegaba con el 20%. Yo dije, vamos, pero me fui ahorrando. Ahorrando fue que sin aire acondicionado, velocidad 80 de kilómetros por 80 hora. kilómetros por hora, Sí, no sí. pasaba de 90. Llegué con 20-23% de carga. En otra ocasión, ya ahorita, no hace mucho, hice el mismo recorrido. El vehículo decía que iba a llegar con el 10% de carga y yo por pereza de irme a esperar a una electrolinera para cargar, porque hice el intento, pero me tocaba esperar como 2 horas, yo dije, si esto dice que llego en el 10, yo arranco y me voy, pero ya me voy sin ahorrar. Yo ya no ahorro. Si él me dice que llego con el 10, incluso si me dice que llego con el 5, yo arranco. Ya perdiste Y el miedo, sin sí. ahorrar, porque yo me he dado cuenta que ahorrar en el Tesla como que no ahorra mucho. O sea, si yo apago el aire acondicionado y me voy sufriendo, no es que llegue mucho más lejos. Sí, no. Lo que sí he visto que gasta mucho, que se incrementa, es cuando subo de 100 kilómetros por hora. O sea, Eso sí. 120 para arriba, sí he visto que consume Y es de mucho todos más. los carros eléctricos. Siempre, siempre después de 120 kilómetros se aumenta demasiado el consumo. Así Y es. la regeneración me ha parecido excelente. Y también, en eso sí, Estamos hablando de unos componentes que son ganadores. Yo ahorita ya he metido algunas cositas malas, como lo que digo yo, los rines, los rayoncitos o las llantas, pero he metido otras 10 que son ganadoras. O sea, que yo pueda saber desde que voy a salir con cuánto llego, mi ansiedad de carga llega al mínimo. Entonces uno diría, pero es que usted llegar con el 10 y si sucede un trancón. El Tesla no consume casi en trancones. El consumo es mínimo. bueno, yo
sí difiero un poco. A mí me parece que en ciudad come mucha energía. En mi Pero caso me pasa andando, eso. Sí, andando, claro. por eso, Yo, por ejemplo, quédese parado en un trancón. no, no, no. Y eso no No, no, a mí consume. me han tocado en la carretera París-Sigas de 40 minutos y eso no consume nada y estoy con el aire, me pongo a ver Porque es que ese es el Netflix. miedo cuando usted va a Sí. salir a carretera. Ujú. Usted ya conoce la ruta. Sí, sí, sí. Pero si le sucede un trancón en la vía, eso no se le come la batería. Así tenga aire acondicionado, que es que uno viene de una escuela donde el aire acondicionado consume mucho. Yo no sé, en Tesla la eficiencia de aire acondicionado, incluso de calefacción, me ha parecido altísima. Cosa que no lo tengo en este momento. Yo también he sido usuario de BYD. Yo tengo en Shenzhen, donde también vivo en China, un BYD. Y me parece muy buen carro. BYD me parece Sí, maravilloso. son muy bacanos. Maravilloso. Tesla me ha descrestado en muchas cosas. Sí. Digamos que yo también he probado BYD. Me gustan mucho lo mismo que en Tesla, los acabados, la calidad. En lo que sí yo creo que Tesla es muy superior en el software. Sí. La gestión del carro desde el software no genera una experiencia tan bacana como en Tesla. Entonces creo que ahí es como lo que a mí me inclinaría la balanza entre uno y otro, ¿cierto? No se nos vayan a quedar sin decir nada malo. Pues es que donde no digamos sí, sí, algo sí. malo, nos volvemos No, igual nos bloquean. a los que solo hablan bueno, Sí, sí, sí. de cosas buenas. Sí, no, cosas malas también las hay, claro. Por ejemplo, el tema de la altura, que ya lo mencioné. Eh, Me ha pasado, pero no sé qué tanto sea para una persona malo eso, es el plan de datos que trae el Tesla. Como es un plan de datos de celular, entonces hay muchas zonas donde el carro se queda sin cobertura, se para la En música. este momento, sí. En este O no momento, puedo, por ejemplo, si lo dejo estacionado en un pueblo donde el internet no es muy bueno, entonces no tengo cómo ver las cámaras. pero eso es algo O- bueno porque uno lo tiene de más. Sí, así, pues comparado con un carro que no tiene nada, pues claro, es mejor tener algo que no tener nada. Pero sí genera un poquito Sí, de fricción. hay muchos baches todavía, o sea, hay muchos puntos donde uno se queda Cosa que sin yo me cobertura. sorprendo que Tesla teniendo Starlink, ¿por qué no le pone Starlink a los carros? O sea, es algo que a mí todavía no me acaba de, no sé si es por tecnología, porque los modelos Tiene tienen que que ser haber una muy grandes, situación. tiene que pasar algo, pero sería lo ideal. Ahora, Xpeng llegó a Colombia hace poco y está entregando internet ilimitado satelital a todos los propietarios, ilimitado de por vida. Entonces, ¿por qué Tesla no lo ha hecho? Si son los dueños del internet satelital. Me queda esa Claro que duda. es que Xpeng está haciendo varias No, cosas que no, está es una pegando locura. O sea, esa marca es una duro, locura. duro. Muy Ellos- bonitos, bien acabados, ellos son muy buen diseño. accionistas de Mercedes. Ah, no sabía, Sí, son uno de los mayores accionistas de Mercedes. no sabía. Y los acabados geniales, los diseños muy bonitos, Pero el precio, el software muy bonito. Sí, obviamente en Colombia no están como Tesla, es que Tesla Colombia llegó a romper con el mercado, No, pero- pero tampoco están muy lejos. O sea, están, digamos que dentro del mercado nacional están dentro de una SUV, una CX5, está más o menos lo que vale una G6, una Xpeng G6. Están ahí. sí. Pues vea, yo malo, para mí lo más incómodo es el sonido en el Model Y adelante. Algunas personas dicen que no. A El de la mí, suspensión, en los no el tres sonido que del carro. tenemos, de la suspensión. Sí, El ok. sonido en la parte de adelante de la suspensión. Ese golpeteíto del que hablamos. Y en que el Tesla video. no diga nada. Ujú. O sea, si Tesla dice, mire, esperamos que en 1 o 2 meses tengamos un parche, pero yo digo, si no han salido ahora con una solución, una empresa del tamaño de Tesla que hace cohetes, digamos Sí. que no me tiene tan tranquilo que el sonidito se lo vayan a quitar. Y Porque es yo- un tipo de sonido que no es para un carro nuevo. Y ahí es algo que en eso sí creo que los dos lo hemos hablado antes y estamos de acuerdo, y es que la comunicación con Tesla y los clientes es pésima. Ahí sí, un desastre total. Eso La sí gente hay que nos decirlo. dice, ¿cómo hizo usted para que le entregaran? Sí. Vaya al Connect. Hay una cosa, que Vaya con eso es una cosa, al menos en las marcas tradicionales hay un asesor que lo atendió y uno va y se le enoja al asesor. Aquí no hay a quien enojarse, porque es por la aplicación o por el correo y nadie contesta, no hay números. Entonces yo creo que ahí sí, indiscutiblemente, qué desastre la comunicación con Tesla. Y se empeoró. O sea, yo creo que eso sería para otro podcast. La historia de por qué Tesla acumuló tantos problemas de comunicación. Y es que sucedieron muchas cosas en el proceso. Como el cuento de que los primeros carros que llegaron los mandaron de la fábrica organizaditos, los primeros para entregar adelante y los pedidos siguientes atrás. Sí. Y como los parquearon fue los primeros al fondo y los últimos pedidos atrás.
Entonces cuando llegaron a decir, orden número 1, ¿dónde está el carro? Hay que mover 400 carros para sacar esa de allá. ¿Cuál 400? 5,000 para sacar el Sí. primer pedido. Sí, sí, Entonces sí. eso hizo que todos los early adopters, los primeros que compramos Tesla, que yo sé, yo lo siento así y sé que Tesla quería cuidarnos. Tesla quería tratarnos mejor desde el punto de vista que De fuera experiencia, nuestros, sí. de experiencia, que fuéramos los primeros, porque fuimos los primeros en comprar esa noche. Sí. Pero terminamos viendo en la calle Teslas de gente que había comprado mucho después y eso todavía sigue sucediendo. Sí, todavía hay gente que pidió en noviembre y no ha entregado el carro. Y en diciembre. De Y hecho, estamos ya mira, terminando julio. en el grupo de Telegram de Tesleros, que ya pasamos de 2.500 miembros, podríamos haber apoyado o acompañado un encuentro de Tesla en el mundo en Colombia hace meses. Nosotros estamos detrás, usted fue el que se inventó eso, de romper un récord mundial acá en Colombia. Solamente que no me sabía tan bien. Hace 2, 3 meses, solamente le habían entregado a tiempo al 30-40% de los usuarios que habían comprado. Y a mí, después de yo sentir eso de que había sido la orden de las primeras órdenes y veía pasar por el frente mío otros, eso no se siente tan rico. Sí, sí, sí. No, y sigue así, o sea, el panorama sigue igual. Porque en este momento estamos hablando de que Tesla está matriculando 2.200, 2.500 carros mensuales. Y si empezaron en diciembre, pues hagamos la suma, ni siquiera de todas las reservas que han hecho no van en el 40% Es que de en el entregas. canal de TikTok las matemáticas eran muy sencillas, de acuerdo a la cantidad de vehículos que habían vendido, cuántos tenían que estar entregando diarios. Ellos tenían que estar entregando alrededor de 300 vehículos 300, 250, diarios 300, sí. para poder llegar a eso y todavía no han llegado allá. No, no, O sea, no. cuando entregaron, me acuerdo mucho en enero que entregaron, ¿cuánto fueron? ¿10? Antes de que 15, 15. terminara enero. 15 fueron, que los entregó Escarpeta en Bogotá. Sí, yo dije, oh. Sí, sí, sí. Esa sí que le dolió a usted, güey. Oh, yo no, esto sí se puso, pero cumplieron. Decía, usted era uno de los que decía, cumplieron. Y yo, ¿cómo va a haber cumplido usted por entregar 5 carros? No, pero cumplió con la fecha, comenzó a entregar. Sí, pero mire, la realidad es la que estamos viendo ahorita. Ahora le cuento un chisme que me habían contado, que había escuchado. Resulta que el sistema, por ese tema del rollo de los carros, el sistema como lo tenía diseñado Tesla, el software, pues colapsó porque nunca pensó que no se pudieran sacar los carros que ya estaban. Entonces comenzaron a llevar la información en Excel. Y como hay rotación de personal, eso nos pasa en todas las empresas, eso es totalmente entendible. Por ahí me contaron en ese entonces que el que se iba se llevaba el Excel. Y bueno, Entonces, casi que la clave, yo no sé si esto sea verdad o no sea verdad. Sí, afortunadamente no somos famosos, no mucha gente nos ve, es el primer podcast. Pero cuando me preguntan cómo hago para que me entreguen, vaya al Conecta. no, y todavía es así. O mande un familiar o mande a alguien para ir al Conecta. Todavía es esa así vaina porque todavía yo, no está inventada. y todavía es así porque yo estoy en varios grupos de WhatsApp y de Telegram y la solución de mucha gente ha sido ir a hablar allá. Y gente que ha ido a Medellín, se van para Río Negro y se paran allá a buscar un asesor que les ayude con la entrega y no sé por qué un asesor a veces tiene la capacidad de decir, no, espere, yo lo miro aquí. Listo, ya tiene asignado el BIN. Ya está. Y por el chat no. Por el chat no, ni por correo. ¿Por qué no hacen eso por una línea telefónica? ¿Por qué la persona tiene que ir hasta allá? Entonces le quedaron muchas dudas sobre el proceso y la organización. A los que muchos de los que ya tienen Tesla, o de los que ya tienen reserva, no Tesla, tienen la pregunta a flor de piel que es, ¿pago o no pago? Y Tesla cobrando, porque ya le están diciendo, pague es ya. que ahí viene otro Pague chisme. ya. Ahí viene otro chisme. Antes de que SpaceX saliera a bolsa, es conocido que Tesla comenzó a tener problemas de caja, porque como Tesla comenzó a fabricar robots y ellos tenían que tener inversiones de capital muy altas, entonces el ratio de caja de Tesla nunca había estado como llegó a estar hace unos meses. Entonces ellos comenzaron a tener una presión de caja muy alta. Entonces yo me los imagino buscando caja y miraron para Colombia y tenían Vendamos barato. 20, 30 mil carritos parqueados en Buenaventura.
ahí estaba la caja. Entonces, me imagino llamando a Colombia y diciendo, oiga, necesito la plata de esos carros que ya los tiene allá y también ya están pedidos, entréguenlos. Y usted con ese desorden allá En Buenaventura. en Buenaventura y abajo en En Yotoco. en Yotoco. Sí, sí. Para entregar. No, 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 no los podemos entregar. No. Y diciéndole usted a la casa matriz, no me vaya a desorganizar todo aquí, que ya bien difícil que lo estoy organizando. Y llega a la casa matriz, no me lo vaya a desorganizar, Entregue. yo necesito caja. ¡Prim! Mensajes masivos. A todo el mundo. Y a los 10 minutos un mensaje que no, que A no los hagan 10 caso al minutos, mensaje. No le hagan caso a este mensaje. Sí, 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 sí. Y después Sí, eso fue un vuelven desorden. a llamar mensajes masivos a todo el mundo. Eso fue por la situación de caja que estaba viviendo Tesla. Y eso terminó llevando a que gente que había pagado, que había comprado el carro el mes pasado. Claro, hermano, ¿usted por qué? Si a usted le dicen que el carro lo compra por internet, que todo lo pregunta por internet, que no tiene, es decir, el concepto de Tesla es perfecto, yo no tener que hablar con nadie, que me entreguen el carro, lo pago. ¿Usted por qué no va a creer de la misma aplicación que le diga, hey, su carro ya está en Su el carro ya país, está. es el momento de pagar? Y usted llegaba y pagaba Y después un asesor de pronto le respondía, no, que el carro está en China. que el carro está en Shanghái. Que todavía pasa eso todavía está pasando. ¿Sí? Entonces, ¿pagar o no pagar? Esa es la cuestión. Es que es muy difícil. Yo digo que para mí la fórmula adecuada es vaya al Conecta y si ahí le dicen que si paga le dan BIN, pague y vuelva al Conecta. Y aunque tenga BIN, vuelva al Conecta. No, pero es que imaginen una persona que viva en Cali y que gasta 2 millones en tiquetes solamente para hacer esas 2 vueltas. No, pero que consiga un familiar, un amigo. Así como, Nosotros le hace hemos usted. ayudado a mucha gente que nos ha dicho de la oficina ya, toda la gente que nosotros No, yo ahorita también en lo la he hecho. oficina de Bogotá. Hace como 2 meses fui a llevar a un amigo a Medellín que le iban a entregar el Tesla en Río Negro. Y otro amigo me dijo, hermano, aproveche que usted y me pregunta, y ahí fui y pregunté y me dijo, sí, ya le vamos a ayudar y pues tengo entendido que ya Y le dieron entre fecha de nosotros entrega. mismos, entre los mismos que estamos en Sí, Tesla. sí, sí. Yo creo que los usuarios de vehículos eléctricos, en general, yo he notado que tienen una muy buena energía. Y en Tesla yo siento que también. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que con nadie han sido groseros ni nada por el estilo. Solamente que han tenido mucho desorden a ¿No? nivel Y como logístico. usuarios, o sea, entre los tesleros, a mí me ha parecido hasta mucha camaradería. Sí, es chévere, es chévere. Y donde uno se lo encuentra a veces cargando para ir, está, ay, ¿qué? ¿Cuánto lo tiene? Y se arma ahí Entonces, una para mí charla. lo del sonido, muy incómodo. Ojalá llegue pues una pronta solución y ojalá exista, porque yo digo, una empresa que hace cohetes, pues no es Tesla, es SpaceX, pero es Elon Musk, ¿cómo no va a solucionarle un sonidito pues allá adelante a los carritos Model Y? Eso es lo primero. Sí. ¿Qué más tengo negativo del vehículo? Toca pensar, porque lo disfruto muchísimo. Ya lo dije también lo de los Sí, yo rines. también. Yo pienso que, a ver, ocurriéndome cosas pues para meter en lo negativo, lo de escuchar un mensaje de WhatsApp, pues que yo tuve que hacer un tutorial en Uy, TikTok para eso. sí. Pasarme a entrada Bluetooth, pasar de, si estoy escuchando música, cambiar la entrada del audio a Bluetooth, Sí. escuchar el mensaje, volver a pasar. Eso sí me parece incómodo. ¿Cómo es eso? Para contarle a la gente. Listo. Como los Tesla no tienen ni Android Auto Ni ni Apple Apple TV, CarPlay, ni Apple Car. entonces Apple Play. no hay forma de uno escuchar, por ejemplo, un audio de WhatsApp inmediatamente, porque yo vengo escuchando música y está ocupado el canal de audio con la aplicación de música. Entonces me toca cambiar el canal Que le a toca Bluetooth. parar la canción. Me toca parar o sea, la la canción. canción queda parada. O sea, Sí, lo que queda usted parada. viene escuchando se paró Sí. y le llega el audio de WhatsApp. Escucho el audio de WhatsApp y después vuelve a pasar a la aplicación de música. Y Entonces la es canción incómodo. no arranca donde venía. O sea, usted llegó a la aplicación. Sí, se paró, toca volver se al paró play. como nuevo usuario. Sí. Toca darle play. Esa es incómoda. Dicen que han visto código en el software de Tesla que aparentemente en diciembre va a llegar Apple CarPlay al software de Tesla. No sé cómo van a hacer ese monstruo ahí porque yo todavía no entiendo cómo sería utilizar todas las aplicaciones de Tesla con Apple CarPlay metido ahí en la mitad. No sé cómo lo van a hacer, pero han encontrado ya líneas de código relacionadas con eso. Vamos Bueno, a ver qué pasa en la actualización de Navidad. Pero lo del Bluetooth. Eso me parece incómodo, que Sí. sería mejorable, pero tampoco es algo pues que digan, no, es que no se puede manejar el Sí, carro por eso. no, pues digamos que yo ya terminé acostumbrándome a eso, pero en su momento sí fue algo que chocó. Ujú. ¿Qué más? Que me parezca incómodo, no, yo diría que
En mi caso, pues lo de la distancia al piso, pero eso ya yo escogí ese carro así. O sea, y me gustan los carros bajitos, deportivos, automóvil. De hecho, me incliné más por el Model 3 porque me parece más bonito en diseño que el Model Y. Entonces dije, sacrifico la altura al piso, pero tengo un carro que me gusta más. Hay algo que a mí no, que en teoría lo tiene, pero no he logrado que funcione, y es la apertura de la puerta de atrás, que supuestamente uno tiene memorias para grabar de que en la casa se levante solo hasta una altura, Sí. pero en otros sitios se levante hasta otra altura. Yo no he logrado que esa vaina Ah, funcione bueno, bien. no sé. O sea, Yo hasta donde sé, como yo lo grabe, a esa altura abre en cualquier parte. exacto, Sí, sí, pero sí. en teoría tiene memoria de puntos. Ah, no sé. ¿Sí? Donde yo lo grabe, abre en todas partes. Así Pues sí me me queda de tarea funciona. para montarlo en el TikTok si encuentro cómo hacerlo. Por favor, por favor. De resto, cosas negativas que yo dijera, pucha, no. Y aunque la verdad es que yo a los carros pocas cosas negativas les encuentro porque me gustan mucho. Más que- No sé que, no que sea Tesla, todos mis carros me han gustado mucho. Entonces no encuentro realmente esos Mire, dos punticos hay incómodos. cosas negativas que uno a veces se las busca, pero Ujú. como yo le decía ahorita, a mí me encanta que Tesla sea como el iPhone, que usted encuentra 50 fundas. Sí. Entonces usted encuentra en internet tapita para una cosa, Ah, tapita no, eso para la sí. otra. Y eso se ha prestado también para que haya mucha gente por ahí robando. Que dice que venden los tapetes, la gente paga y no le mandan los tapetes. Pero eso también es porque la gente no mira bien. Cualquiera puede hacer un volante bonito, pero hay personas dentro de los mismos grupos que son reconocidas dentro de la, por ejemplo, en Tesleros, en Telegram, hay varios administradores que no son Sí. todos ni siquiera pues amigos ni conocidos, pero a cualquiera de ellos yo estoy seguro que les responde si uno es confiable o no es confiable, porque al fin y al cabo son grupos, imagínense un grupo con 2.500 usuarios, que alguien publique en el grupo no quiere decir que sea confiable. Entonces digamos Sí. que eso es algo negativo, pero eso ya es de cuidado, no tiene nada que ver en sí con el vehículo como tal. Exacto, ahí yo diría que se parte en dos experiencias. La experiencia de compra, muy mala, pero la experiencia de usuario es genial. Sí. Ahí yo creo que eso es lo que define en este momento Tesla en Colombia. Sí, entonces lo más grande para mí, más complejo de la experiencia Tesla ha sido el proceso de compra. Ujú. Pero en el proceso de compra yo tengo que ser justo en las observaciones de mercado que yo tengo. Mire, para mí no hay peor experiencia de compra que la de los usuarios de BYD, que compraron BYD a 200 millones y a Y los hoy 6 vale. meses estaba valiendo 150 millones. Y a los representantes de la marca en Colombia no les dolió nada. O sea, una destrucción de valor gigante. Para mí, a mí me parece que es de valorar muchísimo los precios con los que llegó Tesla a Colombia, que no solamente son los más bajos del mundo. Bueno, India ya le ganó, ¿no? Sí, Sí, India es más barato que Colombia. ¿qué tanto? No, es un poquitico, es chiquitico. No recuerdo exactamente la cifra, pero es un poquitico. Pero igual seguimos siendo el segundo país donde Tesla es más barato en el mundo. Pues es que yo nunca había visto en mi vida que un carro costara menos que en Estados Unidos. Ah, sí. En el caso de mi Model 3, mi sobrina tiene un Model 3 en Estados Unidos y ahí me costó $3.000 menos. Si yo tengo un primo, un hermano, un familiar que me dice quiero comprar un vehículo eléctrico y él ya quiere comprar un vehículo eléctrico, yo le digo sin que lo piense, sin pensarlo dos veces, está demorado para pedir el Tesla. Yo no porque, Sí. no porque necesariamente los otros sean malos, porque yo te digo, la experiencia con BYD como vehículo es espectacular y Dipal me parece La Dipal es divino, hermoso, y los la diseños son divinos, la experiencia experiencia. postventa de Dipal, lo que yo he escuchado es buenísimo. Sí, además que tener dos amigos con Dipal. Sí, y la experiencia que yo he escuchado de Dipal es buenísima. Ahorita tú estabas hablando De Xpeng, de- que todavía no conocemos mucho en Colombia la experiencia como tal porque acabaron de llegar, pero lo que he visto en videos y he leído es genial. O sea, el nivel de innovación y de software que tiene Xpeng es casi que equiparable al de Tesla. ¿Y cómo te ha ido con vehículo eléctrico? Como te dije al principio, pensé que iba a ser más traumático el tema de carga. Digamos que aquí, ahora vivimos en una ciudad pequeña como Pereira, donde hay mucho carro eléctrico, ya se están empezando a ver saturadas las estaciones de carga, pero a mí me ha tocado relativamente fácil. Ya le cogí el No, pues tiro. usted vive acá, pero usted se mueve por todas partes. Ah, sí, yo me muevo por todas partes, pero a mí me ha ido bien. Cuando he ido a Cali en carretera hay 2 o 3 estaciones de Terpel donde puedo cargar.
Dentro de Cali también he cargado en centros comerciales. Entrando en Jumbo hay una estación de 80 kilovatios hora, de 60, perdón. Entonces me ha ido bien en términos generales. No he sentido esa ansiedad de tener que esperar 3 horas. Jamás he tenido que esperar ni siquiera 1 hora para poder poner a cargar mi carro. He tenido que esperar cargando, ¿cierto? Que ahí, eso sí hace falta, que lo hemos hablado ya. Y es que aquí en Colombia todo el mundo está dedicado a instalar estaciones de carga de 60 o 40 kilovatios hora y 7. Y pues yo creo que ya deberíamos estar en un nivel donde el estándar sean 120, 130 kilovatios hora y 190, 180 Sí, pero es que eso para otras cosas. Pero eso incluye una infraestructura mucho más grande. Claro, eso pasa por la infraestructura de la red eléctrica. Uh-huh. Ahorita en el próximo podcast podemos hablar, por ejemplo, de las posibles limitantes y problemas que tuvo Tesla para que los supercargadores del Andino en Bogotá no estuvieran funcionando. O sea, no es que ellos no quieran, no es que tengan malos ingenieros, no es que el centro comercial andino no esté interesado. Obviamente, todos quieren. Y entonces, ¿por qué no lo lograron? Yo creo que eso es un tema interesante. ¿Por qué no lo han logrado? ¿Por qué no lo han logrado? Porque algo se inventarán para lograrlo. Porque en Medellín funciona perfecto. Yo creo que es un buen tema para el próximo podcast. Sí, y creo que eso cambiaría mucho la percepción de esas personas que aún les da miedo comprar eléctrico por esa situación, por tener que esperar, porque las 2 veces que yo he cargado en Medellín, en el Supercharger, la experiencia es genial. O sea, uno conectar el carro, no alcancé a comprarme un sándwich cubano y ya el carro estaba full y me están diciendo retira el carro de ahí. Fueron 20 minutos del 10 al 80%. Es que mire, Camilo, si a mí me dicen en este momento, ¿qué me compro? ¿Gasolina, híbrido o eléctrico? Yo no he tenido híbrido, no he pasado por ahí. Yo me lo salté también. No puedo opinar mucho. Yo digo, mire, eléctrico sí tiene cómo cargar en la casa. En este momento de la historia. Uh-huh. Si no tiene cómo cargar en la casa, yo creo que la experiencia es muy diferente. ¿Y cómo logra usted cargar en la casa? Es algo que podemos explicar en el siguiente podcast. Pero yo creo que en general, mi recomendación con el uso de vehículo eléctrico es que si uno logra tener el vehículo eléctrico como logra tener un celular que lo carga por la noche, o nosotros que cargamos con energía solar, mientras estamos aquí está haciendo un sol espectacular allá afuera y su carro está cargando. Mi carro está cargando. Sí, lo dejamos cargando. Esa es una experiencia única. O sea, si tener un carro eléctrico ya es algo que es espectacular. O sea, la sensación, el vehículo, la aceleración, es algo que es difícil de describir, tanto pues que el amigo mío Javier, que era solamente de Petrolhead. Sí, de lo que suene y vibre, que yo también era muy de esos, por esos lados. Cargar gratis, sí que rico. Sí, es que con energía solar cambia mucho el panorama. Ese sí es. Cami, muchas gracias entonces por la invitación, no, a vos, Marco, porque estemos acá reunidos. De una. Que la gente nos diga de qué queremos hablar. Yo creo que tú tienes unas competencias muy bacanas, tenemos tema para hablar. Hombre, si alguien nos ve. Sí, compartámoslo y que la gente comente de qué quieren saber o conocer o qué investigamos, porque esto también se trata de investigar y de buscar contactos, amigos, personas que tengan experiencia en otras cosas y que esto sume para movilidad eléctrica, energía solar, energía de la red, lo que sea, pero que sea para innovar. Niño, eso es otro tema que tengo, pero mire, eso información y data como un berraco. Sí, ahí tenemos que ir ampliando los temas del podcast y bueno, Marco, no, muchas gracias, hermano. Creo que fue un buen comienzo y bueno, para adelante. A quienes nos ven, por favor, denle like. Comenten, compartan en los grupos. Suscríbanse. Es nuestro primer podcast. Bueno, así quedamos. Pues. Nos, Marco.